Algunas personas han visto sombras por algunos segundos. Es por eso que te presento experiencias de suscriptores que vieron sombras. Aviso rápido. Si han tenido experiencias extrañas, paranormales o perturbadoras en fiestas, pueden dejarlo al correo. Cuando tenía 13 años, por ahí del 2023, vivía con mis papás y mis 2 hermanos menores en una casa de un solo piso. Una noche de sábado, estaba haciendo mi tarea de la escuela. Eran aproximadamente entre las 11 y 11:30 de la noche, ya bastante tarde. Yo estaba sentado cerca de una ventana de la sala mientras resolvía unos problemas de matemáticas. En un momento, por alguna razón, volteé hacia el patio de mi casa, que estaba justo frente a la ventana. Fue ahí cuando lo vi. Había una figura completamente negra, calculo que medía alrededor de 3 metros de altura. Lo que más me impactó fue que tenía los ojos amarillos, y simplemente se me quedaba viendo, sin moverse. Me quedé totalmente paralizado del miedo. Después reaccioné y grité con todas mis fuerzas. Mis papás bajaron corriendo para ver qué estaba pasando, pero cuando les señalé hacia la ventana, ya no había absolutamente nada. Desde ese momento, durante los pocos meses que seguí viviendo en esa casa antes de mudarnos, no volví a ver esa cosa. Sin embargo, hasta el día de hoy, cada vez que recuerdo esa experiencia, me dan escalofríos. Fue algo muy traumatizante y nunca he podido olvidarlo. Hola Curiel. Una vez, mi mamá me mandó a lavar la azotea. En mi casa, una vez al mes le toca a cada miembro de la familia barrerla y lavarla, y esa vez me tocó a mí. Subí con agua y jabón y comencé a tallar el suelo. Todo estaba normal hasta que empecé a escuchar que alguien me chiflaba. Al principio pensé que era mi mamá desde el patio, llamándome para pedirme algo. Mi casa está rodeada de otras casas. Mientras me dirigía a la orilla de la azotea para asomarme. Fue entonces cuando lo vi. En la casa del vecino, desde el borde de la pared del segundo piso, algo negro se asomaba y se escondía rápidamente. No era una persona. No soy tonto. Sé perfectamente cómo se ve un vecino asomándose. Pero eso no tenía forma humana clara, solo era una silueta completamente negra. Vi cómo se asomó varias veces, apareciendo solo por segundos y volviéndose a ocultar. Dicen que a ese tipo de cosas no hay que mostrarles miedo, así que decidí ignorarlo y seguí tallando la azotea como si nada pasara. Aún así, los chiflidos continuaron por un rato más, insistentes. Después de un tiempo, todo se detuvo. Los chiflidos desaparecieron y esa cosa dejó de asomarse. Nunca fui a preguntar nada a los vecinos, principalmente porque no tengo trato con ellos. Pero sé que eso no era una persona. Mi nombre es Ángel y esta es una anécdota que me ocurrió hace ya algunos años. No recuerdo exactamente la razón, pero una noche tuve que quedarme a dormir en casa de mi abuela. Me tocó dormir en un sillón, justo afuera de la habitación donde ella descansaba, acompañado de su perro. Alrededor de las 4 de la madrugada, me desperté con ganas de ir al baño. Cuando me estaba levantando, juro que vi una sombra alta y completamente oscura. Lo que más recuerdo de esa figura es que llevaba un sombrero. La vi salir de la habitación de mi abuela y dirigirse directamente al baño. En ese momento estaba medio adormilado, así que no reaccioné de inmediato ni pensé en lo extraño que había sido. Pasaron unos 30 minutos antes de que realmente procesara lo que acababa de ver. Fue entonces cuando reuní valor, me levanté y fui al baño. Abrí la puerta y, como era de esperarse, no había nadie. Al día siguiente le conté lo ocurrido a mi mamá. Para mi sorpresa, me dijo que no era el único en la familia que había visto algo así. Resulta que, cuando tenía más o menos mi misma edad, mi tío también había visto una figura muy parecida en esa misma casa. Recuerdo que hace años, cuando era más pequeño y mi abuela aún seguía con vida, la acompañé a hacer unas compras. Al regresar, pasamos por el parque que quedaba cerca de mi casa. Todo parecía normal hasta que, de pronto, volteé hacia un costado y logré ver algo que me dejó completamente paralizado. Era un ser totalmente vestido de negro, estaba completamente quieto y nos observaba fijamente. Su aspecto era muy similar al de la muerte. En ese momento sentí un miedo enorme. Al principio pensé que se trataba de una persona encapuchada que buscaba asaltar a alguien, pero había algo que no encajaba. No se le veía la cara en absoluto. Todo ocurrió de noche, lo que hacía la situación todavía más inquietante. Yo estaba seguro de lo que estaba viendo, no fue mi imaginación. A pesar del miedo, seguí caminando junto a mi abuela y, después de ese momento, no volví a ver a esa figura nunca más.
Tiempo después le conté lo que había visto a mi mamá, pero no me creyeron del todo. Aún así, sé lo que vi aquella noche, porque lo recuerdo con total claridad. Hola Curiel, aquí te habla un nuevo suscriptor. Esta experiencia me ocurrió una noche de febrero del 2023. Esa noche estaba durmiendo junto a mi papá y mi hermana. Eran aproximadamente las 4 de la madrugada cuando empecé a escuchar que alguien tocaba la pared. El cuarto en el que dormíamos no tenía puerta, así que el sonido se escuchaba muy claro. La primera vez no le di importancia y pensé que tal vez era el vecino. La segunda vez que escuché los golpes empecé a molestarme, y para la tercera ya estaba bastante incómodo, así que decidí levantarme y ver qué estaba pasando. Fue en ese momento cuando vi algo que todavía me provoca escalofríos. En la entrada del cuarto había una sombra negra, con el cabello largo y despeinado. No recuerdo con exactitud si estaba parada o si se encontraba en 4 patas, pero sí recuerdo perfectamente la sensación de miedo que me recorrió el cuerpo. Me quedé paralizado. A veces pienso que alguien podría creer que me lo imaginé o que fue producto del sueño, pero esta experiencia la recuerdo con mucha claridad. Cada vez que la recuerdo, vuelvo a sentir ese mismo escalofrío. Sé que puede sonar difícil de creer, pero fue completamente real para mí, no he podido olvidarlo. Cuando tenía entre 9 y 10 años, más o menos en la época de la cuarentena, compartía cuarto con mi hermano menor. Esa noche era madrugada y no podía dormir. En ese tiempo le tenía mucho miedo a la oscuridad, siempre sentía que había algo observándome. Mi hermano dormía profundamente, pero yo no lograba conciliar el sueño. En un momento me levanté un poco para estirarme y, al mirar hacia la puerta del cuarto, vi una figura humanoide completamente negra. Era muy alta y, aunque tenía forma humana, no se sentía como una persona normal. Como cualquier niña de esa edad, traté de convencerme de que podía ser alguno de mis padres, así que me acosté rápidamente. Cerré los ojos a medias, pero sentía que esa cosa seguía ahí. No se movía, solo estaba parada. Después de unos minutos comencé a sentir un fuerte dolor de cabeza y empecé a escuchar voces susurrando. No lograba entender qué decían, solo sabía que estaban ahí. Estuve así alrededor de 30 minutos, hasta que finalmente me quedé dormida. Al día siguiente les pregunté a mis padres si habían entrado a mi habitación esa noche, pero ambos lo negaron. Dijeron que no se levantaron en ningún momento. Tiempo después ocurrió algo que me dejó aún más inquieta. Mi abuela falleció. Ese mismo día, volví a ver esa misma figura negra, pero esta vez estaba en el cuarto de mi abuela. No hizo nada, solo estaba ahí, observando. Desde ese día no volví a ver a esa figura nunca más, pero la experiencia sigue muy presente en mi mente y aún me provoca miedo recordarla. Cuando tenía alrededor de 5 años, acababa de salir de bañarme. Como cualquier niño, empecé a dar vueltas jugando, sin pensar en nada extraño. En uno de esos giros, mi vista se fijó automáticamente en la ventana. Ahí fue cuando lo vi. Era una sombra de aproximadamente 2 metros de altura, completamente negra, que estaba tocando la ventana de forma insistente. No distinguía rostro ni forma clara, solo esa silueta oscura golpeando el vidrio. Me quedé paralizado del miedo. No recuerdo haber gritado, solo recuerdo el terror que sentí en ese momento. Después de ese día, comenzaron a ocurrir cosas muy feas en mi vida. Entre ellas, la muerte de mi abuela, además de otras situaciones negativas que se fueron acumulando con el tiempo. Todo parecía ir cuesta abajo, como si algo se hubiera desatado a partir de aquel encuentro. Tiempo después, una persona visitó nuestra casa y nos comentó algo que me dejó helado. Dijo que la casa se sentía rara y que, según él, alguien se había quitado la vida ahí hace años. Nadie de mi familia nos había hablado nunca de eso. Lo más extraño es que, después de un tiempo, todo se calmó. Esa presencia dejó de manifestarse y nunca volví a ver algo parecido. Aún así, esa experiencia sigue siendo muy difícil de olvidar, porque marcó un antes y un después en mi vida. Un día me desperté alrededor de las 10:34 de la mañana. Al levantarme, vi una sombra dentro de mi casa, pero no le di mucha importancia, ya que en ese lugar solían formarse sombras por los objetos. Aún así, algo no cuadraba. No había suficiente sol y en algunos puntos donde normalmente había sombra, ese día no la había. Más tarde fui al patio y dejé un vaso con agua sobre un lugar alto. Después de un rato regresé y me di cuenta de que el vaso estaba completamente vacío. Al principio pensé que había sido mi perro, pero cuando lo vi, estaba recostado sobre una piedra de lavar.
Además, aunque él pudiera alcanzar el vaso, lo más seguro es que lo hubiera tirado, y eso habría hecho ruido. El vaso, en cambio, seguía intacto y en el mismo lugar. Lo más extraño fue que, poco después, noté que la sombra ya no estaba y el vaso de agua volvió a aparecer lleno, exactamente donde lo había dejado. Asustado, le pregunté a mi mamá si había bajado al patio o si había llenado el vaso, pero ella me respondió que no, que nunca había bajado ni había puesto agua ahí. Desde ese día no he dejado de preguntarme quién llenó ese vaso y qué fue realmente esa sombra que vi. Hasta ahora no tengo una explicación, y eso es lo que más me inquieta. Recuerdo que hace unos años veía una sombra en el pasillo de mi casa. Era un pasillo largo que llevaba al baño. A un lado estaba la cocina y, más adelante, un cuarto que antes era de mi tío, quien ya se había ido de la casa. En varias ocasiones vi una sombra muy grande, calculo que medía alrededor de 2 metros. Tenía una especie de capucha, lo que hacía que se viera aún más extraña y perturbadora. Cada vez que me armaba de valor y me acercaba para ver mejor qué era, la sombra simplemente desaparecía, como si nunca hubiera estado ahí. Con el paso del tiempo dejé de verla, pero 2 años después, en el 2020, mi papá falleció. Desde entonces no he podido dejar de pensar en esa sombra y en la coincidencia de los hechos. Sigo teniendo la duda de que era realmente lo que veía en ese pasillo y si tuvo algún significado o relación con lo que pasó después. Hola Curiel, quiero contarte algo paranormal que me pasó en mi casa y que no he podido olvidar. Aquella noche yo estaba completamente solo en casa. Ya era tarde y estaba acostado en mi cama, tranquilo, viendo mi celular. De pronto escuché que tocaron la puerta de mi cuarto. Al principio lo ignoré, pensando que tal vez había sido mi imaginación, pero los golpes comenzaron a repetirse y cada vez eran más fuertes. Entonces pregunté, ¿qué quieres? En ese momento escuché una voz aguda que respondió, abre la puerta, soy tu primo. Eso me heló la sangre, porque sí tenía un primo pero él había muerto el 4 de septiembre, un día después de mi cumpleaños. En ese instante sentí un miedo horrible. Sin pensarlo, me escondí debajo de mi cama, temblando, tratando de no hacer ningún ruido. Después de un rato, reuní valor y salí de debajo de la cama. Fue entonces cuando miré hacia el baño y vi una sombra enorme, como la silueta de un hombre muy alto, observándome fijamente. En ese momento me di cuenta de que la puerta de mi cuarto estaba abierta, aunque yo nunca la había abierto. El miedo fue tan grande que me desmayé. Cuando desperté, estaba otra vez en mi cama, como si alguien me hubiera llevado hasta ahí. Lo más perturbador es que mis padres no vivían conmigo en ese momento. Ellos vivían en otra casa, bastante lejos, así que no había nadie que pudiera haberme ayudado. Después de eso, decidí mudarme a la casa de mis padres. Nunca les conté lo que ocurrió esa noche, pero te puedo asegurar algo. Jamás voy a olvidar lo que me pasó en esa casa. Hola Curiel, quiero contarte algo que me pasó hace varios años y que todavía me causa escalofríos cuando lo recuerdo. Una madrugada desperté de golpe. No supe si había sido por una pesadilla o simplemente por un susto repentino. Aún medio dormido, me levanté y fui al baño. Todo parecía normal, pero al regresar a mi cuarto vi algo que me dejó helado. Una sombra completamente oscura, inmóvil. Al principio pensé que solo era ropa mal acomodada o algún objeto que mi mente estaba confundiendo por el cansancio. Traté de tranquilizarme y entré a mi cuarto, pero justo en ese momento vi cómo esa cosa entró detrás de mí. Del miedo, cerré los ojos con fuerza y cuando los abrí, ya no estaba. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero poco después comenzaron a golpear la ventana de mi cuarto de forma desesperada. Los golpes eran fuertes y constantes. No sabía qué hacer, así que me quedé quieto, paralizado por el miedo, tratando de dormir mientras mi mente repetía que solo era mi cerebro jugando conmigo. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue revisar el lugar donde había visto la sombra, esperando encontrar ropa o algo que explicara lo ocurrido. Pero no había absolutamente nada. Todo estaba como siempre. Le conté a mi familia lo que pasó, pero nadie me creyó. Lo que más me perturbó de todo es que esa sombra tenía la forma de una persona y llevaba un sombrero negro alto. Esa imagen sigue grabada en mi mente. Hola Curiel, me gustó mucho tu contenido, así que quise dejar esta historia. La verdad es que jamás en mi vida había presenciado algo paranormal, y esto que voy a contar ni siquiera me pasó directamente a mí, sino a unos amigos. Hace poco tiempo fui a la casa de un amigo por la noche. Frente a su casa había una especie de bosque o zona con muchos árboles.
Éramos 6 en total y llegamos entre las 7 y 9 de la noche. Al principio todo era normal. Incluso nos empezamos a asustar entre nosotros en forma de broma, riéndonos y diciendo tonterías. En un momento, uno de nuestros amigos se fue a su casa y ya no estaba con nosotros. Fue después de eso cuando pasó algo raro. 2 de los que se quedaron dijeron que, mientras miraban hacia el bosque, vieron una sombra con forma humanoide detrás de un árbol, como si estuviera asomándose y apoyando una mano en el tronco. Ellos se quedaron helados. No supieron explicar bien qué era, solo que la figura no se movía de forma normal. Lo más extraño es que no pudo haber sido una broma, ya que todos los demás estábamos en otro lado y el amigo que se había ido ya no estaba presente cuando ocurrió eso, así que era imposible que fuera él. Nunca supimos qué fue lo que vieron realmente. No volvió a aparecer nada, pero esa noche el ambiente se sintió raro y nadie quiso quedarse mucho tiempo ahí. El año pasado me ocurrió algo bastante extraño. Por las noches, cuando estaba en mi cuarto, empecé a ver sombras. En total eran 3. La primera aparecía detrás de la silla donde solía sentarme a dibujar o hacer tarea. La segunda estaba detrás del escritorio, justo donde tenía mi computadora. Y la tercera estaba siempre detrás de la puerta de mi habitación. Esto duró alrededor de 2 semanas. Con el paso de los días, la sombra de la silla y la del escritorio desaparecieron sin dejar rastro. Sin embargo, la de la puerta nunca se fue. A esa presencia le puse un nombre: Doorwatcher. Conforme avanzaban los días, todo parecía empeorar. Cada vez que lo veía, empezaba a notar caras en las paredes. Rostros de personas enojadas, asustadas, como si estuvieran atrapadas ahí. Sentía que esa cosa se alimentaba de mi miedo, y eso lo confirmé una noche en particular, cuando todo se salió de control. Esa noche volvió a pasar lo mismo. Las caras, la sensación pesada, el ambiente raro. Pero entonces vi algo distinto. Doorwatcher empezó a asomar sus dedos por la puerta. Largos, negros, antinaturales. El miedo fue inmediato. Me tapé con las cobijas, temblando, pero lo peor vino después. Esa cosa salió parcialmente de la puerta y me gritó. No sabría explicar qué gritó, solo sé que ese momento se me quedó grabado. Al final, por puro agotamiento, me quedé dormido. Desde esa noche no volví a verlo. Poco después compré una lámpara de sal, y desde entonces la presencia desapareció por completo. Para mí, esa fue su debilidad. Aunque hoy en día ya no lo veo, nunca lo olvidé. Incluso lo dibujé, dándole forma a cómo lo interpreté. Un ser con 2 cuernos, una cabeza triangular y curvada, una cara blanca, y patas con forma de demonio. Cuando tenía 6 años, vivía con mi mamá y mi abuelita materna. Ellas tenían la costumbre de comprar menudo todos los domingos. El puesto no quedaba lejos, pero aún así nunca me dejaban sola, así que cuando iban, normalmente se quedaban mis primos conmigo, ya que eran mayores. Recuerdo que ese sábado mis primos se quedaron a dormir. A la mañana siguiente, mi mamá y mi abuelita se prepararon para ir a comprar el menudo. Yo bajé a despedirme de ellas y, cuando se alejaron, regresé a subir las escaleras para volver con mis primos. La casa de mi abuelita no era muy grande. Al subir las escaleras, justo a la mitad, quedaba la puerta del baño. Fue ahí donde pasó todo. Mientras subía, vi que desde el baño había algo asomándose. No era una persona. Era una sombra completamente negra, tan alta como la puerta, con un sombrero de copa. Tenía brazos largos y dedos aún más largos, antinaturales. El miedo fue inmediato. No pensé nada, solo corrí. Para llegar al cuarto donde estaban mis primos, tenía que pasar justo al lado del baño, así que pasé corriendo junto a esa sombra, sin mirar atrás. Nunca grité, solo corrí. Eso ocurrió hace aproximadamente 8 años. Con el tiempo me di cuenta de que no era un caso aislado. En esa misma casa pasaron muchas cosas extrañas. Me contaron que antes se veía una sombra asomándose desde las escaleras hacia la sala. Un primo aseguró haber visto la sombra de una señora en la cocina y pensó que era mi abuela, pero ella estaba en otra parte de la casa. A ese mismo primo una vez lo mandaron a cerrar la puerta de un cuarto del segundo piso, porque se escuchaba como si alguien la estuviera moviendo. Cuando llegó, la puerta ya estaba completamente cerrada. Yo misma también vi cosas. En varias ocasiones observé una sombra asomándose desde la cocina, pero no directamente. La veía reflejada en la televisión que estaba en el comedor, justo frente a la cocina. La última experiencia que tuve en esa casa ocurrió en septiembre de 2025. Estaba en uno de los cuartos del segundo piso cuando escuché un susurro. Me llamó por mi nombre 3 veces.
Mi mamá siempre ha creído que algo fue llevado a esa casa, porque donde ellos vivían antes también se veían sombras. Esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado, pueden visitar mi canal donde tengo más contenido relacionado. Siempre estaré agradecido por el apoyo que le dan al canal. No olviden unirse al Discord. Nos vemos en otro video.